¿Qué es lo que propone la guía que realicemos en la segunda sesión de Consejo Técnico Escolar? En la agenda prevista para esta sesión, nuevamente tenemos dos momentos. El primer momento, recuerden que son actividades propias del Consejo Técnico Escolar y el segundo momento son actividades correspondientes al taller intensivo de formación continua. En este caso, el primer momento lleva por nombre el diagnóstico integral de la escuela. Obviamente, las actividades que vamos a ver van encaminadas a que tengamos una perspectiva integral de nuestro programa escolar de mejora continua y que decidamos la manera de avanzar en el diagnóstico integral de nuestra escuela. Ya para el segundo momento, donde vamos a ver las actividades del taller intensivo de formación continua, se busca que tengamos un acercamiento a la autonomía curricular y a la autonomía profesional. Para ello vamos a realizar tres actividades. Una, vamos a tomar decisiones ejerciendo autonomía. En la segunda actividad realizaremos un reconocimiento de mi autonomía profesional y curricular. Y en la tercera actividad nos vamos a posicionar como docentes con autonomía. Aquí en la agenda se describe la organización y el tiempo estimado para cada una de las actividades. ¿Cuáles son los propósitos de esta segunda sesión? Que las maestras y los maestros reconozcan la articulación que existe en los ámbitos de gestión escolar al analizar las problemáticas identificadas en su diagnóstico integral que serán atendidas en su programa escolar de mejora continua. El segundo propósito es que reflexionen en torno a la toma de decisiones y los factores que inciden en esta, a fin de reconocer su autonomía profesional y curricular. Son los propósitos para esta segunda sesión de Consejo Técnico Escolar. Dentro de los materiales, pues para elaborar nuestro diagnóstico vamos a requerir los concentrados, tablas, gráficas de calificaciones, nivel de aprovechamiento académico de nuestros estudiantes, listado por grupo de los aprendizajes esperados no alcanzados en el ciclo anterior, el listado de las niñas, niños y adolescentes por grupo que al finalizar el ciclo escolar anterior requieren mayor apoyo y las asignaturas o áreas en las que lo necesitan. Recuerden que estos fueron productos de consejos técnicos anteriores. Los datos, registros e información de la escuela relacionados con diferentes ámbitos del programa escolar de mejora continua. Vamos a ver un video de autonomía curricular y autonomía profesional. Ahí está el enlace y distintos materiales para la realización de estas actividades de la segunda sesión de Consejo Técnico. Los productos que se espera que obtengamos de esta segunda sesión son tres. El primero es un listado de las tareas y las responsabilidades para completar nuestro diagnóstico integral de la escuela. El segundo producto es una tabla comparativa con las razones para ejercer mi autonomía curricular. Y el tercer producto es un esquema sobre mis acciones como docente con autonomía. Estos son los tres productos que se espera de esta segunda sesión de Consejo Técnico Escolar. En el primer momento, que estos primeros momentos llevan por nombre nuestro espacio de decisión para que todas y todos aprendan, en este caso hablaremos específicamente sobre el diagnóstico integral de la escuela. Como escuela contamos con datos sobre nuestra situación. Al finalizar el ciclo anterior, generamos información sobre los aprendizajes alcanzados por las y los estudiantes. Identificamos quiénes requieren mayor apoyo y las áreas en las que lo necesitan. El nivel de atención, la asistencia logrado al finalizar el ciclo escolar, las condiciones de infraestructura para el regreso presencial y el estado emocional de nuestros alumnos. Organizamos también y sistematizamos esta información para valorar los resultados de nuestro programa escolar de mejora continua, y ya que fue un elemento central de lo que informamos a la comunidad al concluir el ciclo anterior. Para concretar el diagnóstico de nuestra escuela, será necesario conjuntar los datos disponibles con la información que se obtenga al recibir a nuestros alumnos y tener presente nuestro compromiso con una educación de excelencia para todas y todos. En esta segunda sesión de Consejo Técnico Escolar se retomará la problemática que hayamos identificado a partir de los datos con los que contamos y se analizarán posibles causas, los ámbitos de gestión escolar con los que se relaciona, así como la manera en la que esta dificulta que se brinde una educación con equidad, inclusión y participación. Esto permitirá tomar decisiones más asertivas para formular nuestro programa escolar de mejora continua. Como primera actividad que se propone que la realicemos en colectivo es que tengamos una perspectiva integral de nuestro programa escolar de mejora continua. Para ello, en colectivo vamos a leer unos fragmentos que aparecen en la página 29 y 30 de nuestra guía de Consejo Técnico Escolar.
el cual invita a repensar cómo se articulan los ámbitos de la gestión escolar. Posterior a ello, a partir de lo que revisaron en ese texto, en esos fragmentos, vamos a analizar el ejemplo de una problemática que identificó una escuela en las páginas 30 y 31 de nuestra guía. Analizamos esa problemática y a partir de esa situación presentada vamos a dialogar con base en lo siguiente. ¿Con cuáles ámbitos de la gestión escolar se relaciona la problemática que leímos en la página 30 y 31 de nuestra guía? ¿De qué manera esta problemática afecta el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a una educación inclusiva, equitativa y participativa? ¿De qué manera las causas identificadas dificultan el logro educativo de los estudiantes? Nosotros vamos a estar dialogando sobre esto. La intención aquí es de que nosotros podamos repensar cómo se articulan estos ámbitos de gestión escolar. En esta tabla que encontramos ahí, se presentan algunas consideraciones que expuso el colectivo de la escuela con relación a la problemática de deserción de los adolescentes. Destinen algunos minutos para revisarla y comentar acerca de los argumentos que llaman su atención. Las características de esta tabla es que tenemos la problemática, los ámbitos en los que se relacionan, los criterios que se van a considerar y cuáles son los argumentos. Tenemos que seleccionar una problemática detectada en nuestra escuela y realizar un análisis como el que se planteó aquí en este ejemplo. Vamos a considerar nosotros, en este caso, la problemática de nuestra escuela. Vamos a escribir, por lo tanto, ¿cuál es la problemática? Vamos a escribir nosotros primero la problemática. Identificar las posibles causas y determinar los ámbitos de gestión y los criterios de la educación con los que se relaciona y vamos a exponer nuestros argumentos. Todo esto lo vamos a plasmar en un formato similar a este, con esta estructura, tomando como referencia este ejemplo. Ya una vez que lo hayamos realizado, vamos a analizar la relevancia de dicha problemática para nuestra escuela a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué esta problemática es prioritaria para la escuela? ¿De qué manera afecta la trayectoria educativa de los estudiantes? ¿Podría generar que egresen sin contar con los aprendizajes fundamentales del grado o nivel que cursan? ¿Podría incrementar el riesgo de abandono escolar? Estas preguntas las vamos a analizar a partir de la problemática detectada en nuestra escuela. Esta actividad se propone que la realicemos en colectivo. Para la segunda actividad, tenemos que decidir la manera de avanzar en el diagnóstico integral, ya que las actividades de ese primer momento han permitido analizar una problemática, la relación con los ámbitos de gestión escolar y los criterios de equidad, inclusión y participación. Esta perspectiva integral ayudará a formular nuestro programa escolar de mejora continua que impulse el trabajo en favor de una educación de excelencia para todos. Sin embargo, es importante que para formular nuestro programa escolar de mejora continua, el primer paso es contar con un diagnóstico integral de la escuela. Para ello es necesario organizarnos para recabar, sistematizar e integrar los nuevos datos para determinar las problemáticas que enfrentan y decidir en cuál o en cuáles enfocar nuestros esfuerzos. Esta actividad la vamos a estar realizando en colectivo. Al considerar lo anterior, se recomienda que durante los meses de septiembre y los meses de octubre, antes de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, realicemos lo siguiente. ¿Qué vamos a realizar antes de estas fechas? Sistematizar e interpretar toda la información recabada conforme a la situación de la escuela. Definir cómo vamos a involucrar a las y los estudiantes y a sus familias en el diagnóstico. Ya no solamente es a los alumnos, ahora vamos a considerar también a las familias. Considerar, por ejemplo, asambleas, encuestas, formularios, otros recursos para conocer la percepción de estos actores sobre las principales problemáticas que enfrenta la escuela. También tenemos que redactar el diagnóstico de la escuela. Recordemos que el diagnóstico de la escuela es un escrito en prosa que describe las condiciones de atención, de asistencia de los alumnados, los logros alcanzados en los aprendizajes, las dificultades que enfrentan en cualquier ámbito. También considerar lo que debe fortalecer para brindar una educación de excelencia con equidad, inclusión y participación. También tenemos que definir la forma en que se dará a conocer la información al colectivo y que les ayudará a identificar sus prioridades.
Y finalmente, integrar una comisión que ajuste y dé seguimiento a la información recabada por el colectivo, a fin de confrontar el diagnóstico integral para el ciclo escolar 2022-2023 y definir prioridades y delimitar cuáles serán los objetivos de nuestro programa escolar de mejora continua. Es decir, estas actividades las tenemos que tener a la vista, las tenemos que tener presentes, porque son actividades que se recomienda que realicemos durante los meses de septiembre y el mes de octubre, antes de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Y aquí es donde vamos a obtener ya el primer producto. En la primera sesión ordinaria de nuestro Consejo Técnico Escolar, a partir de las problemáticas que hayan identificado como prioritarias, se deberán concretar los objetivos y definir las metas, las acciones para atenderlos, lo que en conjunto se conforma la planeación de nuestro programa escolar de mejora continua. A partir de lo anterior, nosotros en esta sesión de Consejo Técnico Escolar, como producto, tenemos que enlistar las tareas con los nombres de los responsables para recabar los datos que hagan falta. Es importante que identifiquen los ámbitos de la gestión en los que se requiere y cuáles son las fuentes principales para obtener esa información. Tenemos que organizar, sistematizar la información y completar el diagnóstico integral de la escuela. Este sería el producto que vamos a estar realizando en colectivo, enlistar las tareas y los nombres de los responsables que van a recabar esta información. Ya para el momento 2, recordemos que el momento 2 es lo correspondiente al taller intensivo de formación continua, el cual lleva por nombre nuestro espacio de formación, específicamente para esta sesión, acercamiento a la autonomía curricular y a la autonomía profesional. La primera actividad de este segundo momento se llama tomando decisiones, ejerciendo autonomía. Aquí se propone que para comenzar se invita a realizar un breve ejercicio de relajación, el cual permitirá tensar y relajar los músculos. Antes de hacerlo, se pide que valoren lo siguiente. Sienten si su cuerpo se encuentra tenso. Identifiquen la parte del cuerpo donde se ubica esa tensión. Analicen si realizar el ejercicio les brindará algún beneficio. Ya una vez que hicieron esto, ahora sí, con base en los 3 aspectos anteriores, de manera individual, aquí les marco que es una actividad de manera individual, decidan si desean participar o no. Es opcional. Ustedes decidan, ejerzan su autonomía. Designen a una o a un integrante del colectivo para que guíe la actividad. ¿Cómo van a guiar la actividad? A partir de estas orientaciones. Y esta es la guía que seguirá el compañero o la compañera para que realicemos la actividad, los que decidan hacerlo. Y aquí están todas las actividades que se proponen y cómo será que nos van a estar guiando en esta actividad. La voy a omitir por efectos de tiempo. Ya una vez que realizamos esa actividad, vamos a comentar y a compartir con el colectivo si realizaron el ejercicio. Expliquen por qué decidieron hacerlo. Si no lo llevaron a cabo, expliquen qué los llevó a no realizarlo. ¿Por qué no hicieron el ejercicio? Involucrarse o no en el ejercicio fue resultado de una decisión de manera autónoma. Ustedes decidieron. En nuestra práctica docente llevamos a cabo un proceso similar. Observamos en el contexto, identificamos una situación que deseamos cambiar o bien replanteamos alguna actividad. Para lograrlo, analizamos opciones, reflexionamos si es favorable para las y los estudiantes e identificamos las ventajas y las desventajas que esto implica. Decidimos de manera responsable y al finalizar evaluamos los resultados. Esto con autonomía. A partir de la reflexión anterior, se pide que revisen esta imagen, ya que es el punto de partida para las actividades. Se define lo que es la autonomía y todo lo que implica en la toma de decisiones. De manera individual, se espera que respondan las siguientes preguntas. ¿Cómo ejerzo mi autonomía profesional y qué implicaciones conlleva para reinventar mi práctica docente? ¿Qué estrategias llevo a cabo para ajustar mi práctica a las necesidades del contexto? ¿Qué aspectos suelo tomar en cuenta para contextualizar los procesos formativos de las y los estudiantes? ¿Y cuáles no he contemplado hasta ahora y podría incluir para enriquecer mi práctica? ¿Qué tanto ejerzo mi autonomía como docente respecto al currículum? Por ejemplo, en una escala del 1 al 10, ¿en qué nivel coloco el grado de autonomía que he ejercitado en mi práctica? Si es 1, es poco; si es 10, es mucho.
Y a partir de esta imagen, yo voy a orientar las respuestas a estas preguntas. También se pide que revisemos esta infografía. Como sugerencia, se nos solicita que pongamos atención en las características de cada uno de los tipos de autonomía enunciados, es decir, la autonomía curricular y la autonomía profesional. ¿Cuáles son las características que tiene la autonomía curricular? ¿Cuáles son las características que tiene la autonomía profesional? En la segunda actividad de este segundo momento, reconociendo mi autonomía profesional y curricular, para esta actividad se nos pide que nos organicemos en equipos, que dialoguemos en torno a las preguntas que acabamos de contestar individualmente y como referencia enlistemos nuevamente cómo ejerzo mi autonomía profesional y qué implicaciones conlleva para reinventar mi práctica docente. ¿Qué estrategias llevo a cabo para ajustar mi práctica a las necesidades del contexto? ¿Qué aspectos suelo tomar en cuenta para contextualizar los procesos formativos de los estudiantes y cuáles no he contemplado hasta ahora y podría incluir para enriquecer mi práctica? ¿Qué tanto ejerzo mi autonomía como docente respecto al currículo? Por ejemplo, en una escala del 1 al 10, ¿en qué nivel coloco el grado de autonomía que he ejercido en mi práctica? Si es 1 es poco y si es 10 es mucho. Recuerden que no hay respuestas buenas o respuestas malas, simplemente se está recuperando lo que acontece en nuestro quehacer docente. Posterior a ello vamos a identificar y vamos a escribir las razones que nos han llevado a ejercer nuestra autonomía curricular. Es importante que consideremos algunos referentes como los que se enlistan, que son limitativos, pues podría haber otros, y que dialoguemos en equipos y luego comentemos en colectivo. Como pudieron darse cuenta, en su práctica docente se han enfrentado a la toma de decisiones que impactan en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas no se ejercen únicamente por lo que cada quien piensa, siente, sino que están influidas por lo que ocurre en el entorno. Una de las propuestas más significativas precisamente del Plan y Programas de Estudio 2022 es reconocerles como profesionales capaces de decidir sobre el currículo y con ello abonar a la transformación de la realidad de las y los estudiantes de las comunidades desde los procesos educativos. Sabemos que eso ya lo hacen, ahora es el momento de reconocerlo y fortalecerlo conjuntamente. Aquí tendríamos este segundo producto, que son las razones para ejercer mi autonomía curricular. En la tercera actividad de este segundo momento, posicionarme como docente autónomo, se espera que a partir de nuestras experiencias y saberes profesionales que nos han permitido decidir sobre los procesos formativos de nuestros estudiantes y flexibilizar el currículo al contextualizar los contenidos, tiempos, actividades, formas de evaluar, materiales, etcétera, lo cual es parte del ejercicio de su autonomía, observemos el video de autonomía curricular y autonomía profesional. Aquí está el enlace para ello. O bien la infografía que se presenta a continuación. Y esta es la infografía que encontramos. Una infografía sobre la autonomía curricular y la autonomía profesional. Esta actividad la vamos a estar realizando en equipos. Ya una vez que lo realizamos, a partir de esa revisión de la infografía del video, se solicita que de manera individual retomemos este esquema. Aquí se espera que integremos en cada elemento las acciones que podemos realizar para posicionarnos como docentes con autonomía y al finalizar de manera voluntaria, quienes así lo deseen pueden compartir sus reflexiones. Este sería el tercer producto, mis acciones como docente con autonomía, ya una vez que analicé tanto la autonomía profesional como la autonomía curricular. Estas son las actividades que se proponen para esta segunda sesión de Consejo Técnico Escolar. Espero que la información les sea de ayuda. Si es así, muchísimas gracias por compartir. Soy el profesor Santos Rivera. Los leo en los comentarios.